El 2023 ya cerramos con 1 millón de facturación y EBITDA positivo. 2024 cerramos en 2,5 millones y 2025 en 5. Ya tuvimos un vídeo viral de más de 2 millones de reproducción. ¿Convertía directamente? Not really. Ese vídeo viral hacía que las búsquedas en Google crecieran de locos. El año pasado trabajamos con 2.000 creadores de contenidos y se han publicado unos 6.000 o 6.000 y pico piezas. Hemos alcanzado 52 millones de impactos. Somos unos fuertes amantes de los microinfluencers. El canal Farmacia es el que más creció el año pasado. Que el coste de innovar no es tanto la innovación en sí, sino el go-to-market. Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Teresa del proyecto Superlativa. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Súper bien, encantada y gracias por invitarme. Bueno, bienvenida al podcast, agradecerte tu tiempo que hayas querido venir y compartir la historia del proyecto. Y también para poner contexto, quien no te conozca, eres la CEO y fundadora de Superlativa. Exactamente, ¿qué hacéis? Pues mira, desarrollamos fórmulas que son suplementos a base de plantas, suplementos naturales, muy focalizados para el estrés y la ansiedad. Seguro que la audiencia de este podcast sabe un poquito de estrés, ¿no? Algo vas a ver y creo que aquí empatizaremos todo. Entonces, si te quedas hasta el final del podcast, la persona que nos está escuchando va a tener un código de descuento. No lo hemos hablado con Teresa, pero bueno, que si sufres de estrés, algo haremos. Esto seguro. Ahora sabemos de qué va el proyecto, pero vamos a poner como la foto actual, ¿no? En el mismo años, evolución de la facturación. Pues Superlativa nace oficialmente según registros del 2019, pero en realidad no empezamos a facturar hasta mediados del 2020. Puesto que, bueno, cuando presentas un producto que es sanitario al mercado, pues tienes que pasar por varias etapas, ¿no?, de aceptación de este producto sanitario. Y sí, nos especializamos en suplemento natural, pero aún así, ¿no?, obviamente entra dentro de todas las regulaciones de complemento alimenticio y eso tiene su proceso natural. Entonces, nos especializamos en eso, sobre todo en el uso de plantas o lo que también se llama fitoterapia, que son plantas con una acción farmacológica. La presentamos en complementos, normalmente son cápsulas, pero ahora también tenemos líquido. Y eso, empezamos en 2020 con el objetivo de, más bien, acercar ese complemento que antes de Superlativa estaba muy nichado, que digo yo, en el herbolario, y ponerlo en la farmacia, que es donde yo creo personalmente que tiene que estar, puesto que es un producto que realmente tiene muchísimos beneficios y que yo personalmente lo noté mucho y me transformó realmente en mi bienestar. Y dije: "Jolín, para todos los escépticos como yo, vamos a crear una marca con la suficiente evidencia científica para convencer a más escépticos de que esto es una herramienta muy, muy, muy útil para tratar el estrés y también para tratar muchos de los síntomas que se derivan del estrés". En mi caso, a nivel personal, el estrés me afectaba en la cara, yo tenía mucho acné por el estrés y gracias al uso de este tipo de plantas, es decir, estos complementos naturales, pude gestionar mucho mejor mi estrés y gestionar y tratar esa, lo que le llaman patología inflamatoria de la piel. Cada uno sufrimos el estrés, Josep, de forma distinta. A mí se me transformaba en acné, a otros les duele la barriga, otros no pueden dormir. Yo, gracias a Dios, sí que duermo muy bien. Otros sufren más de dolores de espalda, hinchazón, musculares, 1.000 millones de cosas. El estrés a día de hoy Por ejemplo, es muy típica. El estrés es uno de los principales desafíos que afrontamos como sociedad, en realidad. Y nada, empezamos en un momento bueno para Superlativa porque era la pandemia. Bueno, quiero decir, obviamente fue una catástrofe, pero la conversación sobre la salud mental empezó muy, muy fuerte, si recordarás, ¿no? De repente todos empezamos a hablar de la salud mental, apostamos más por ir a terapia, gracias a Dios, y empezamos a ser más conscientes de todas las cosas que nos afectan más mentalmente, ¿no? No podíamos salir, no podíamos socializar, muchos no podíamos ni siquiera hacer deporte, ¿no? Y lo primero que lo notamos fue nuestra salud mental. Empezamos muy en redes sociales. Yo quería ir directamente a la farmacia, pero claro, era encierro total en 2020. Entonces, en Superactiva nos dedicamos principalmente a hacer una marca direct to consumer, porque es que no había otra opción. Abrimos nuestro e-commerce. Bueno, hablo en plural, pero es mentira, estaba yo sola. Abrí el e-commerce
y empecé a crear contenido en redes sociales. Sobre todo lo que hacíamos era invitar al equipo científico, que en ese momento en Superactiva no estaba en plantilla full time, pero bueno, ¿no? Estaban de freelance, y hablar más de salud mental. Esto es lo que o sea, lo que hicimos fue conseguir bastante tracción en TikTok, y esos contenidos en TikTok conseguimos, ¿no?, que fueran anuncios muy rentables, y de ahí empezamos la primera atracción, que esto vino como 2021, por si dijéramos. Cuando ya empezamos a tener bastante tracción en estos contenidos de TikTok, que luego los replicábamos en Meta como anuncios, ya pudimos incluso, ¿no?, invertir en el primer estudio clínico, que lo hicimos de nuestra fórmula, que en ese momento era la fórmula que más vendíamos, que era la fórmula más específica para la regulación del cortisol, es decir, la regulación del estrés. Y fue un estudio muy riguroso, que eso también nos ayudó a empezar a trabajar mucho mejor el canal farmacia. Y ahí es cuando empezamos más la estrategia omnicanal, que yo creo que fue como, es que ya llevo un lío de años, 2022, 2023. El 2023 ya cerramos con 1 millón de facturación y EBITDA positivo, y eso, junto que veía que había un interés enorme, ¿no?, sobre la salud mental, la gestión del estrés, la gestión del cortisol. El cortisol empezó a ser totalmente trending topic. eh, Me animó, ¿no?, a levantar una ronda de financiación que la cerramos en 2024, liderada por Isis Ventures. Y seguimos doblando siempre la facturación del negocio. 2024, bueno, estos son datos públicos, tampoco es que esté diciendo nada. Cerramos en 2,5 millones y 2025 en 5. O sea que siempre hemos estado o más que duplicando, duplicando la facturación. ¿Y qué más te puedo contar? No sé, pregúntame cosas. A foto de la evolución muy clara, el resumen rápido. Como bien decías, empezaste tú sola abriendo el Dairy Day con Terra del e-commerce. Ah, y a día de hoy, más o menos, ¿cuántas personas están en el proyecto? 20 empleados full time. Sí, Vale, a día de hoy somos 20. Es genial. verdad que el crecimiento más grande fue en 2025 de empleados. Vale, genial. Entonces, tenemos ya una foto muy clara y un resumen cristalino. Y me ha gustado cómo has contado literalmente en 1 minuto la evolución, que creo que hay algunas pinceladas muy interesantes, ¿no? Desde que no es para nada evidente el crear un producto desde cero Sí. para entrar en suplementación, ¿no? Ujú. ¿Por cómo, por qué, cuándo? Es decir, entiendo que antes de montar Superlativa estabas en un trabajo, ¿cuál era tu contexto, no? Venga, hablo de mi contexto. Yo, bueno, crecí en Barcelona y estudié, de hecho, ESADE, me especialicé en finanzas y nada que ver con el mundo farmacéutico. Fue mi experiencia en el extranjero, lo que, ¿no?, cuando era mucho más joven, ¿no?, en los veintipocos, mi interés era sobre todo vivir en el extranjero, vivir lejos y experimentar otras culturas, y al final acabé viviendo bastantes años en Singapur, en el sudeste asiático, y estaba trabajando en Venture Capital, que es una parte, ¿no?, del sector de finanzas donde se invierten justamente en startups. Invertíamos en startups entre la intersección entre consumidores y tecnología, una época muy, muy interesante, puesto que en el sudeste asiático, como bien sabrás, habían economías muy grandes, como por ejemplo Indonesia, ¿no?, y Malasia, donde hay millones de personas, que en ese momento, estoy hablando como 2013, 14, 15, habían miles de personas, o sea, millones de personas, no miles, millones de personas que salían de la pobreza y tenían un acceso a un móvil. Entonces, ahí habían oportunidades de tanto de startups como de inversión muy, muy interesantes. Fue una época muy intensa que me generó mucho estrés. Lo pasé muy bien y aprendí muchísimo, pero evidentemente también tenía mucho estrés. Y fue la cultura asiática la que me abrió a esta fitoterapia, es decir, al uso de plantas con acción farmacológica para tratar mis patologías. Ahí en Singapur, concretamente, convive muy bien la medicina oriental y la medicina occidental. ¿Con esto qué te quiero decir? Que utilizan mucho nuestra medicina normal, o sea, normal para nosotros, ¿no? Nuestra medicina, pero le aplican ese punto de vista más oriental y tradicional, que es el punto de vista muy holístico. Con esto te quiero decir, en mi caso en concreto, me veían ese acné, pero no me trataban la piel, ¿no? Me dijeron: "¿Tú por qué tienes acné, no? Vamos a buscar la raíz de tu problema".
La raíz de mi problema era el estrés. El estrés me generaba un desequilibrio, me generaba una inflamación que se me trasladaba en la piel. Cuando traté mi estrés, me desapareció el acné a largo plazo, ¿no? Entonces, no es tanto qué jabón te estás poniendo, que también, ¿no? Obviamente el jabón y la crema te ayudan, pero vamos a buscar la raíz de tu problema para tratarlo. Entonces, claro, fue el uso de estas plantas y la incorporación de estas plantas en mi día a día, la fitoterapia, que me transformó completamente. Yo pensé, pero bueno, ¿cómo puede ser que este producto que yo, ¿no?, pensaba que era producto místico del herbolario, pueda transformarme tantísimo y en tantísimos aspectos, mucho más allá de la piel, ¿no? Conseguía un sueño mucho más reparador, conseguía tener muchísima más calma en momentos de altísima tensión, conseguía, ¿no?, negociar con asertividad en momentos que realmente eran de muchos nervios. Digo, jolín, este tipo de herramientas es imprescindible que lleguen a España. Es que yo no soy una persona especial, como yo, estamos todos, todos, todos. O sea, ahí sí que veía, digo, oye, el Total Addressable Market, el TAM, es todo el mundo. Esto es útil para todos. Tenemos que incorporar la fitoterapia en donde se merece, ¿no? El uso de las plantas medicinales donde se merece. Por tanto, con mi ojo clínico dije, oye, cuanta más evidencia científica le podamos dar a este producto, más escépticos como yo vamos a convencer en el camino, ¿no? Si yo lo tildo de, no, es un remedio para todos, no, esto es magia, nadie se lo va a creer. Si yo te digo, oye, esto es útil para específicamente esto, esto y esto, porque se ha demostrado aquí, aquí y aquí, diremos, ojo, cuidado, ¿no? No es la panacea, evidentemente. Esto tiene que formar parte de un estilo de vida, tiene que formar parte de muchos cambios, pero es una herramienta útil. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep Deulofeu. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Y de momento ahí vamos, ¿no? Convenciendo al Claro. farmacéutico, convenciendo también al profesional de la a otros profesionales de la salud. Dime, Josep. Y es eso, ¿no? De Singapur a hacer el Ujú. producto. Esto es porque más o menos detectas X plantas, o sea, ves como algún equitativo del Sí, producto. claro, veía un grupo de plantas que eran las que más me convencían, que eran los adaptógenos. Son plantas que todas, por definición, trabajan sobre tu eje del estrés, que es el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Hay algunas con más o menos mm, como visibilidad. Muchas tienen muchísima evidencia científica, otras todavía no tienen tanta. No es que no la tengan porque no sirven, sino porque no han invertido en ellas. Y, por supuesto, empecé a trabajar con la ashwagandha en 2014, cuando aquí no sonaba a nada, ¿no? Entonces sí, pues fue un proceso de convencer a mi equipo científico actual que me ayudasen, ¿no?, a desarrollar esas fórmulas. Lo hicimos, obviamente, en un centro de investigación aquí en Cataluña, donde las desarrollamos y yo puse todos mis ahorros en desarrollar el primer batch, ¿no? Y pasar los controles de sanidad, etcétera. Entonces, obviamente, desde un inicio siempre he externalizado todo, ¿no? Al final, Superlativa nos dedicamos a crear una marca, y mi equipo, esas 20 personas que te decía antes, principalmente es un equipo de ciencia y un equipo de marketing. Todo el resto de la cadena productiva, ¿no? Está todo en España, pero está todo externalizado a partners, con los que confiamos plenamente, ¿no? Tenemos grandísimos laboratorios en Cataluña. Que un saludo, ¿no? Que en parte Sí, porque al exacto. final donde quieres llegar es esto, ¿no? Tú detectas un problema propio, que evidentemente hay una necesidad real, Ujú. vuelves de aquí, o sea, vuelves de Singapur, te metes aquí y dices: "Va, lanzo el proyecto", o lo hiciste de forma escalonada, ¿no? Bueno, Vas transformando. sinceramente, mi experiencia en Venture Capital me hizo ser extremadamente cauta. Si algo aprendes en Venture Capital es que hay muchísimo emprendedor flipado, eh, que su Y un saludo también. saludito,
no va a ningún lado. Entonces eso te hace reflexionar a ti mismo en plan, a ver si voy a ser yo la emprendedora flipada, ¿sabes? Entonces, porque claro, tú te piensas que tu idea es buenísima, pero probablemente no, ¿no? Entonces, Sí, después te dan de hostias. Pues eso es así. Que está bien. no, por eso digo, fundo en 2019 para empezar a pagar facturas, básicamente, de desarrollo principalmente. Lanzo en 2020, pero lanzo con un batch enano. O sea, si también algo he aprendido es, oye, lánzalo y testea, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, todo lo contrario. Lo importante es probarlo, empezar, equivocarte, cambiar si hace falta, ¿no? Entonces, lanzo con el batch mínimo posible, ¿no? Que eran muy poquitas unidades, y eso, a crear conversación en redes sociales, a ver si había más personas como yo, porque yo creía que sí, pero pienso, igual realmente no, soy la única que, ¿no? que le pasa este pain concreto, justo lo tengo yo. Y no, efectivamente, a base de mucha paciencia, durante los 12 primeros meses me dediqué principalmente a eso, ¿no? A testear el mercado. También por eso, porque yo decía, oye, hace ya 10 años que no vivo en España. Realmente creo que sé cómo funciona el mercado español, pero potencialmente no tengo ni idea, ¿no? Porque estoy muy acostumbrada al mercado asiático. O sea, igual esto que estoy trayendo no tiene sentido aquí. Entonces estuve 12 meses testeando y una vez vi que la repetición de cliente era muy saludable, que uno de cada dos clientes repetía y lo hacía en promedio 4 veces al año, dije, jolín, creo que el último tic ya lo he chequeado, ¿no? Entre ellos era tener un producto que normalmente es de repetición, como es un complemento alimenticio, que sea pequeño de transportar, fácil de transportar, que no, o sea, que la fecha de caducidad no sea corta, no hay tallas, no hay colores, ¿no? Había muchas cosas que funcionaban. Es verdad que tiene sus barreras de entrada, obviamente, necesitas hacer unos desarrollos test de todo tipo, ¿no? Efectividad, obviamente, pero luego también era esa incorporación en la rutina de la gente, ¿no? Quizás es lo más importante, es que la gente lo entiende y les parece lo suficientemente útil como para incluso seguir repitiendo. Cuando ya vi que esto sí que sucedía, ahí es cuando dije, vale, creo que este proyecto tiene sentido que le dedique mi vida entera, ¿no? O sea, ya he puesto el dinero, pero bueno, podía ser haberlo perdido y ya está. Pero ahora ya sí que tiene sentido, oye, hagas, ¿no? Ahora sí que tiene, ya tenía el último tic. Claro, entonces esto y por agencia pasan un montón de proyectos que, guau, tengo una idea brutal, o llevo un año que he empezado en Amazon y ya tengo algo de reacción, pero ostras, tiene sentido que haga SEO, tiene sentido que haga Google Ads, tiene tal. Ya. Entonces, tú puedes tener una buena idea, un muy buen producto y a veces te quedas sin runway, ¿no? Sin ahorros para darle más visibilidad a ese producto. Y en tu caso has dejado entrever y gracias a TikTok empezamos a escalar y viralizar. Entonces, Bueno, tengo una anécdota muy divertida, ¿vale? Que de las primeras cosas que contraté fue un SEO, o sea, especialista en SEO. SEO, Era sí. no, pero SEO, ¿eh? SEO, SEO, sí. SEO, no CEO, SEO, ¿eh? SEO solo. SEO eres tú. Sí, sí. Y muy divertido, ¿no? Porque, pues claro, al final, pues tienes también ingredientes que la gente busca, ¿no? O sea, no empezamos, no estamos inventando la rueda. Entonces, algo de tracción había y yo estaba muy pesada, las Wanda, y me acuerdo que ese experto en ese momento me dijo, mira, Teresa, te lo tengo que decir ya, las Wanda es lo más nicho que he escuchado nunca. Y además es que la gente ni lo sabrá escribir. De verdad, te recomiendo que no vayas por allí. Te recomiendo que vayas por otro lado. Y en 2024 fue la cuarta palabra más buscada de Amazon España. Y me habían recomendado no hacerlo. Aquí Google Trends, un truquillo, ¿eh? Ir a Google Trends de Estados Unidos, Pero mirad. no, 2021. Es normal que me aconsejase. Sí, no, pero aquí uno de los tips que cuando hacemos esto sobre todo es ver también tendencias en el mercado anglosajón. Mira, antes fue podcast hablábamos, ¿no? Y tú pones Google Sí, Trends o Ahref o lo que sea y pones la keyword ahí en Estados Unidos y a ver qué pasa. Y lo ves. Los escritores derivables también en esa época, antes de la claro. pandemia, el standing desk de España aún estaba empezando, después ahora ya todos. Entonces, tienes producto. Sí. Quiero decirte a un SEO que te dijo que las Wanda era una puta mierda, pero que, Ahí va. vale, tenía más búsquedas, ¿no? Pero me has dejado entrever que empezasteis a escalar a fondo con TikTok, que aquí hay como cosas que se van juntando, ¿no? Suplementos,
había una Mm. tendencia, que también la detectas y lo vives como, o sea, en tus carnes, ¿no? Después entramos en una plataforma menos saturada, pero muy viral, muy temprano también en Muy parte. temprano, era muy temprano lo de TikTok, sí. Era muy temprano en parte, entonces empiezas a escalar por allí. ¿Por qué TikTok? Porque podrías haber hecho también Instagram, lo típico, ¿no? Bueno, no, Influencers, empecé en Instagram. Empecé en Instagram y el alcance era nulo. Además, empecé en Instagram cuando a la gente todavía le iba bien Instagram, pero yo no lo conseguía. O sea, no me traccionaba, literal. O sea, mm, era muy difícil conseguir alcance de visibilidad, muy complicado. O sea, era muy hormiguita, ¿sabes? Y claro, tú estás intentando arrancar un proyecto y tiene que haber algún brote verde, ¿no? Entonces, yo es verdad que empecé a consumir TikTok, que era la época cuando en Estados Unidos sí que se veía bastante de TikTok, pero en España era muy inicio, ¿no? Era, sí, cuando todo el mundo todavía se pensaba que la gente lo único que hacía era bailar. Pero ya entendí de Estados Unidos que sí que había esa capacidad de volverse viral a pesar de tener cero seguidores, ¿no? Que no tenía nada que ver con los seguidores, sino que si tú realmente te focalizabas en hacer contenido bueno, podías llegar a alcanzar a muchísimas personas. ¿Y allí que fuimos? Yo creo que era mayo 2022, creo, o 2021. Es que me cuesta bastante lo de los años. Me acuerdo que era mayo, no sé por qué, me acuerdo que era mayo. Y dijimos, venga, vamos a sacar 2 vídeos al día. Y lo probamos todo, ángulos distintos, o sea, ángulos o sea, tipología de contenidos, ¿no? De todo donde tú te tipo. ponías, resalto, es decir, Sí, mucho, te sí. ponías ahí, sí, sí. No, claro, claro, por supuesto, ninguna vergüenza. Pero luego me puse a pensar, ¿qué es lo que realmente a ti, Teresa Buello, te interesa cuando tú miras TikTok? Y digo, ostras, a mí me interesa cuando hay contenido interesante sobre salud, porque de salud sabemos muy poco, pero en cambio nos afecta muchísimo. Entonces ahí es cuando invité a mi equipo científico y la doctora Laura Yacuna, que lleva conmigo todos estos años, le dije, Laura, vamos a grabar un podcast, ¿no? Que lo publicábamos, ¿no? Entonces, y háblame, pues lo que más nos estaba interesando en ese momento, que era el estrés y la ansiedad. Y fue empezar a hablar de estrés y ansiedad que, de verdad, ese mismo mes de mayo, yo creo que la semana 4 que empezábamos a hacer TikToks todos los días, ya tuvimos un vídeo viral de más de 2 millones de reproducciones. ¿Qué hacía ese vídeo viral? ¿Convertía directamente? Not really. O sea, ese vídeo viral hacía que las búsquedas en Google crecieran de locos. O sea, realmente sí que mucha gente buscaba superativa en Google y claro, sí que nos faltaba como acabar la venta, ¿no? Pero ya empezamos a entender qué contenidos conectaban realmente con nuestro consumidor y que potencialmente, ¿no?, podían tener algún tipo de interés. Claro, fue cuando ya empezamos a afinar un poquito más esos contenidos, no solo conectar con el consumidor, sino también, oye, pues presentar el producto. A la que había un TikTok que ponía cuánto vale, o sea, literal, mensaje, comentario, cuánto vale, eso ya aprendimos que pasándolo a Meta y convirtiéndolo en anuncio, o sea, era un anuncio con unos CACs ridículos, ¿no? O sea, ridículos para esa época, ¿no? Porque el ¿Cuál sería? contenido era bueno, es decir, porque tenían Claro, porque había claro, el retención. contenido no solo tenía engagement, sino que había ya un interés de compra, y había gente preguntando: ¿eso dónde se compra? Y ahí, bueno, pues fue la máquina que empezó a hacer que el proyecto rodase. Y realmente, desde mi experiencia en e-commerce, cuando das en esas teclas, la facturación se multiplica por 10 de un mes a otro. Claro, o sea, aquí lo que venimos a decir es, tenías la necesidad clara, habías validado que el producto, los economics, porque había Sí. repetición, no era solo que lo probaban una vez y ya está, sino que lo dicho, era un hábito, Claro. a nivel de ticket medio pues era rentable, etcétera, pero tocaste con la tecla de esa primera tecla clave, que es la descubribilidad si no tienes dinero, porque Sí. evidentemente con mucho dinero a quemar pues puede Sí. que sea a mansalva hacer meta ads, anuncios de mierda y Sí. consumo ha ido a Sí. presupuesto. 100%. Y bueno, cuando no tienes dinero tienes ingenio, ¿no? Entonces me encanta el, ostras, TikTok no está saturado, voy a probar de tirar por ahí el canal, empiezas a ver brotes verdes y detectas Sí. formatos que te dan pues 2 millones de impresiones o incluso ya lo tenía aquí bajado hasta de todo el Más. TikTok, sin vergüenza ajena, ¿vale? Aún no. Pero Sí. hay uno
que dice que el título es Mi vida era normal hasta que conocí esto, que es de los primeros. Ese ya ¿Ah, sí? tiene 700.000 views. Es una No, pero hay algunos de muchos más millones, ¿eh? O sea, tira un poquito para arriba. para arriba, Hay para algunos, arriba, ¿no? Bueno, sí, de 4, 8 millones, todo orgánico, ¿eh? O sea, seguro. pero lo que quiero llegar es que eras tú que empezaste a hacer con tu tiempo, porque siempre hablamos de Claro, dinero, es que no hay más. Entonces, por eh, supuesto. Bueno, es joder, yo que esté siempre, escuchando eh, esto, que aprenda, ¿no? Que si no tiene dinero, tiene tiempo, ingenio. Y ponerte delante de la cámara y no, pero y hablar. todo, o sea, yo he hecho todo, absolutamente. Claro. Es que ahora estoy picada y te quiero buscar el Pero busca este también. tiene 6,5 millones de reproducciones. 6,5, ¿eh? Lo Espera, espera, 5 millones. lo vamos a dejar en la newsletter. La persona que nos esté Claro, escuchando que se apunte y que aprenda de ese que tiene tiene 6 millones. o sea, lo han guardado 82.000 veces. ochenta y Qué dos locura. mil ¿De veces qué hablaba? ¿De qué hablaba ese? 477.000 likes. Oh, Un guau. contenido orgánico de la oficina. Brutal. ¿Y qué era eso en concreto? O sea, es un Síntomas de podcast, ansiedad. La pero doctora Laura, también para entender, compañera de esto trabajo. es un podcast, ¿no? Es decir, Bueno, ya es un ni siquiera entrevista. era un podcast. Sí, pero lo grabábamos súper orgánico. Súper orgánico. O sea, Sea, en la como esto que oficina, estamos haciendo tú y yo, y sí. Y en yo un les short, hacía, claro, piensa que, claro, yo no soy del equipo de ciencia. Entonces, yo tengo todas las preguntas que tiene toda la humanidad normal de a pie de la calle. Entonces, Laura, ¿cómo, no? Entonces le pregunto todas las preguntas que nos hacemos todos, porque en este caso eran síntomas de ansiedad, que me parece muy interesante porque no sabemos cuáles son los síntomas de ansiedad. Y hay gente que se piensa que le está dando un ataque de ansiedad, hay un ataque al corazón, y lo entiendo porque parece que te esté dando un ataque al corazón, se va a urgencias y dicen, no, señorita o señor, que es que tienes un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, qué bien que te lo expliquen antes de que te pase, ¿no? Entonces, son contenidos que sabía, o sea, que yo entendía desde mis ojos no científicos que iba a funcionar porque son útiles para la vida y luego pues también han habido otros contenidos, pues sí, de 500.000 likes o 100.000 reproducciones que igual sí que estaban más focalizados a cómo la fitoterapia te puede ayudar o en cómo encuadramos aquí el uso de suplementos naturales para esto, ¿no? Para gestionar un poquito mejor el estrés. entiendo que aquí la clave en un inicio es, tienes, a una doctora que tiene ya su Sí, autoridad, con su contexto, que sí. evidentemente puede hablar de esto, y Sí, eres tú literalmente haciendo las preguntas que tú tenías para ti y que tu cliente potencial también tenía. sí, claro. O preguntas que recibimos, totalmente. Claro. Entonces, Trasladando las preguntas. esto era un formato podcast, chimpum, en la oficina, y después sacáis los cortes y lo Sí, trasladáis al formato de TikTok, al formato de Instagram, etcétera. sí. Y empezáis a aprender qué escala. Sí, pero es verdad, Josep, que esto es 2022. O sea, no sé cuánto Evidentemente. No, aplica no, ahora. claro, no, claro, no, no, está claro, pero que en definitiva, ese era el momento donde no había tanta saturación, encontrasteis Sí, el formato y lo aplicasteis a muerte. sí, Genial. Perfecto. Esto os da mucha visibilidad, mucho tráfico en web y claro, empiezas a tener más ventas, ¿no? O sea, hablábamos que sí, en el 23 que superáis el millón y sí, break even, más o menos. sí. Mm, ¿Cómo crecéis de forma organizada en base a toda esta demanda activa que os va entrando en web? Mm. Puede ser desorganizada también, ¿eh? Ningún problema. Se puede, que nos pasa a Teníamos todos, un ¿eh? equipo muy pequeño, la verdad. Era muy scrappy todo, muy pequeño, intentando eso, focalizándonos en crear contenido de calidad para que siga entrando cliente nuevo y focalizándonos también en que el cliente repita por un sentido de unit economics aconsejables y también porque nuestro producto tiene muchos más beneficios si los tomas a largo plazo, ¿no? Es decir, alrededor de 3 meses. Entonces, era básicamente un equipo pequeñito, yo creo que éramos 4 personas, 5, y básicamente, pues sí, las inversiones se iban en la creación de contenido y en meta ads de aquellos contenidos que sí que funcionaban. Y de hecho nos dio incluso el suficiente cash como para invertir en un estudio clínico, o sea que realmente íbamos muy, muy al céntimo y ahí también es cuando empezamos la comercialización en farmacias, que efectivamente también fui yo la que fui a vender, ¿no?
¿Cómo es? Y eso se lo aconsejo a todos los emprendedores. Es decir, no puedes, cuando empiezas algo no lo puedes delegar, lo tienes que hacer tú. Porque tienes que aprender bien todo, las dinámicas, en el caso de farmacias, ¿no? ¿Qué esperan de ti? ¿Cómo puedes hacer, ¿no? Una oferta comercial que tenga sentido, qué descuentos esperan, cómo esperan que les trates, cómo, o sea, esas primeras relaciones las tienes que forjar tú en primera persona para luego poder escalar lo que sea que quieras escalar, ¿no? Entonces, también me compaginaba yo en ir a visitar aquellas farmacias que se interesaban por nuestro producto, vendérselo, y explicarles muy bien todo, ¿no? Dime cuál era. Desde el minuto uno decías esto, ¿no? De quiero ir a vender a las farmacias, pero no puedo. Y cuando ya pudiste, fuiste. Entonces, ¿por qué esta obsesión con por el canal de ventas de la farmacia? Básicamente por un hábito de consumo. No puedes pretender, si no eres L'Oréal, en cambiar los hábitos de consumo de nadie, porque es muy costoso, ¿no? Si alguien tiene el hábito de consumo de comprar complementos alimenticios en la farmacia, pues mejor que vayas allí. Es como, por ejemplo, los de Eura, ¿no? Que enseguida se fueron al supermercado, porque no te vas a comprar un pollo, por mucho que no sea pollo, online. Si tú ya haces la compra allí, pues lo mejor es que no cambies a nadie su hábito de consumo, y esto lo entendí desde el inicio. De, al final el digital va a tener su límite, porque la gente está acostumbrada a comprar los productos de farmacia en la farmacia. Y eso es el convenience de verdad. Y ahí es donde una marca realmente crece de verdad. Cuando eres accesible. Y accesible no quiero decir tanto en el precio, que también, sino en cuán fácil se lo pones a tu consumidor de encontrarte, ¿no? Si va a ser difícil encontrarte, o qué pereza comprar por internet porque no sé cuándo me lo van a entregar y el repartidor la última vez me la lió y me lo dejó en el bar de enfrente y no sé cuántos. En cambio, para mucha gente ir a la farmacia es que les va de paso, ¿sabes? Porque vuelven a casa del trabajo caminando o lo que sea, compran cualquier cosa y se pasan por la farmacia y lo compran. Y además, el consejo farmacéutico está para algo, ¿no? Nuestros productos, al fin, o sea, tienen una acción farmacológica, tienen muchos beneficios, y es que tienen una acción farmacológica, y el consejo farmacéutico es realmente muy interesante e imperativo. Y de ahí que Claro, mi obsesión de entrar en el canal farmacéutico. claro, entonces lo que comentabas, ¿no? Esos 3 primeros años vas sembrando una comunidad, que al final Mm. son clientes que van comprando. Esto te da un poder de, hey, mira, vas a la cuando tú dices que vas a la farmacia, es que literal, pues en Barcelona vas a la farmacia de X calle y vas ahí con productos. ¿Cómo era Bueno, ir a vender esto? no, lo que hacíamos es que, claro, esa visibilidad en redes sociales hizo que hubieran farmacias que se interesaban por nosotros. Entonces, ya les vendimos de forma distinta, porque ya se habían interesado, no era tan a puerta fría, la verdad. Entonces, les presentábamos un poco, pero sí que es cierto que nuestra marca ha sido y me lo dicen los reports, ¿no? Mm, de las marcas con más rotación de la farmacia, gracias a esa visibilidad en redes sociales. A día de hoy, como bien sabrás, las farmacias tienen de todo y es que les sobra, ¿no? Entonces, no quieren comprar otro producto que van a tener ahí en las estanterías, ¿no? Quieren comprar un producto que saben que va a rotar. Nosotros nos dedicamos a que ese producto rote. Desde Superativa yo me comprometo siempre a que ese producto rote. ¿Cómo lo hago? A base de la máxima visibilidad de redes sociales que pueda. Nosotros hablamos redes sociales, otras marcas hablan televisión. Yo de televisión no sé nada. Es que no me pongo la tele para mí. Entonces no sé nada. Nosotros hablamos redes sociales y ahí vamos invirtiendo cada vez en más y más visibilidad. Claro, aquí también es entender y vamos a ir derivando también a la parte de go to market, ¿eh? Hemos hablado de redes Ujú. sociales, crear contenidos, el podcast, como lo planteabais, canal Pharma, ¿no? Entonces, go to market, hacemos una foto día de hoy, ¿no? Los canales de venta tenemos, por un lado, el e-commerce, el direct to consumer, que es por donde nacisteis, Sí. canal Pharma, hemos hablado. ¿Qué otros canales de venta tenéis y más o menos cómo se reparten? Amazon es también bastante fuerte y también se nutre muchísimo de todo lo que se hace en redes sociales. En todo lo que invertimos en redes sociales, prácticamente hay meses que difiere un poco, pero prácticamente el 50% de nuevos clientes van a nuestro Shopify y el otro 50% se van a Amazon. Y se van a Amazon por convenience, está claro, ¿no? Amazon al final es una plataforma extremadamente segura. El cliente sabe que puede comprar ahí y si no le gusta le van a devolver el dinero, ¿no? O sea, pueden devolver el producto sin problema, frictionless, ¿no? El repartidor le conoce
sabe que cada día pasa por ahí y no compito para nada. Estoy encantada con los de Amazon. Entonces, ¿cómo se lleva la facturación? Ahora, a día de hoy, quizás lo más grande es nuestro Shopify y luego el canal farmacia y luego Amazon, básicamente. Vale. Porque claro, en Ah, Shopify tenemos una base de clientes muy, muy fuerte y eso hace que el repeat customer siempre nutre mucho la facturación, claro. hablemos, y ahora ya lo traslado también para curiosidad para mí, ¿no? Ujú. De, ostras, un proyecto que crece con la creación de contenidos que consigue esa primera visibilidad con un muy buen producto, validado científicamente, que vais Sí. ganando bien, etcétera. Esto, evidentemente, si tu interlocución es hispana, das a un mercado español, pero Ya. ¿cómo llevas esto a Francia, Italia, Portugal, otros mercados europeos? Pues no lo sé porque todavía no lo he hecho. Vale. Pero sí es un reto. De hecho, Pero muchos consultores de Amazon me dicen, ¿por qué no abrimos Italia? ¿No? Y digo, a ver, yo no compito en Amazon. O sea, no soy competitiva. Superativa no es competitiva en Amazon. Superativa, cuando tú buscas cualquier producto, va a ser de lo más caro casi, porque nuestras fórmulas, jolín, son muy avanzadas, tienen mucha evidencia científica, solo trabajamos con ingredientes de altísima calidad y sinceramente en Amazon ¿no? Hay productos mucho más baratos. Entonces, yo no compito no soy competitiva. Yo convierto en una demanda que ya me estaba buscando a mí, ¿no? Lo mismo me pasa más o menos en Google, ¿no? O sea, que espero que cambie un poco los tornos ahí. estamos Pero claro, Amazon también me premia porque tenemos muchísimos reviews, y porque les traemos mucho cliente a la plataforma. O sea, nosotros, la mayor parte de las conversiones son por búsquedas intencionadas a nuestra marca. Entonces, ¿por qué no hablo de Italia? Porque es que no he creado, ¿no? Como dices tú, todos esos contenidos, todo esto lo tendré que hacer en italiano. Y lo tendré que hacer en alemán el día que hay que hacer en Alemania y en francés sí. ¿qué idiomas hablas? Inglés y francés bastante mal. Claro, claro. No, no, Es que gracias a Dios ya no salgo tanto. Tienen que haber más caras en superlativa para que podamos extrapolar esto. Tienes toda la razón. no, es que es uno de los grandes retos, ¿no? Cuando tú creas un media company que al final, yo lo pienso para mi caso, ¿no? Es decir, yo doy un servicio que el Ya, 90% es en hispanos, en castellano, mercado español, sí. algo en las Américas, pero digo: "No, no, vamos a Miami". Y el otro día cuando digo: "Vamos a Miami", porque tenemos algunos clientes ahí, ¿no? En inglés, tal. Y ves que también la parte cultural, no siguen tu podcast, no siguen la newsletter, no Ya, miran nada de ti, no te conocen y van literalmente a precio. Entonces, yo siempre cuando veo un proyecto que crece a través de lo que tú dices, en vuestro caso, redes sociales, hacerlo muy bueno y un buen producto, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues ya iremos la investigando. Ya te iré la contando, ¿eh? verdad es que sí que cuando de verdad estábamos en TikTok con muchos vídeos virales, había mucha visibilidad en Sudamérica. Y en México era increíble, era nuestro país número 2, pero no podíamos exportarles. O sea, Vale. a nivel legal, todos los... Estuvimos hablando con distribuidores, porque es que realmente yo les enseñaba los datos, que en TikTok teníamos unas visibilidades increíbles y unas intencionalidades de compra muy grandes. Pero sí que a nivel legal era muy, muy complicado. Todo lo que es complementos alimenticios, específicamente en México, estaba totalmente blindado, básicamente. Vale, entonces, a día de hoy, todo está venido de los canales. Yo tenía la curiosidad de, vale, pues el Shopify te vienen también por redes sociales, ahora estamos trabajando en la Ujú. parte de Google, que ahora aquí entraremos a hacer un print de brainstorming porque, claro, y ahora me estabas comentando toda la estrategia de content de TikTok, de tratar contenidos en base a preguntas que tienen tus clientes potenciales, y es algo que, en parte, es lo que estamos trabajando a nivel SEO. Hacemos un keyword research, lo Claro. detectamos, ese contenido no estaba escrito, lo escribimos y empezamos a posicionar. Lo que sí que acabo de ver ahora la luz muy clara con vosotros, y me acabo de dar cuenta ahora hablando contigo, es que ese contenido que ya tienes en TikTok en Shorts, que ya respondes preguntas, cuando el usuario llega al Shopify, meterlo ahí, porque la gente no lee. Ya. Entonces, nada, esto hablaré con Belén, porque creo que por ahí Sí, porque en el pasado queríamos incrustarlo en el blog también, pero ha sido como muy difícil siempre. bueno,
Lo solucionaremos. Lo solucionaremos, ¿verdad? Haremos. Eso es futuro. Porque tienes razón, que la gente no lee. Yo soy la No, no, que sé. O sea, no digo la gente, digo yo. no, Todos. tal cual. Y nosotros, con lo mismo, nosotros hacíamos artículos kilométricos de SEO, Claro. poníamos Clarity para grabar la sesión y ves que la gente literalmente entra, se pira. Entonces, pones un vídeo arriba de YouTube, la Ya. gente se queda, le da clic y ya tienes ahí. Dicho esto es interesante porque si ya tenemos un contenido que es bueno y el usuario Y además estamos grabando más, la verdad, ¿eh? Y creo que más, puede ser muy, muy interesante porque, como bien dices, respondemos a preguntas frecuentes que tiene todo el mundo. vale, entonces validamos que hay una demanda activa porque hacemos el keyword research, el usuario llega al artículo de blog porque lo posicionamos bien y nos pasa ya con varios artículos vuestros, pero ¿qué pasa? Que el usuario no lee y yo siempre hablo del impacto de marca. ¿Qué impacto de marca te has llevado? Vale, te has encontrado por Google Ya. o ahora AI Overview, esto es otro melonaco, y ha entrado y ha salido. Eso no nos vale y menos si no tenemos un correo, que será el Claro. objetivo, ¿no? De ese primer impacto. Bueno, brainstorming aquí al canto. Pero resumen, hemos hablado de canales, hemos comentado la pata de internacionalización. Hablemos de Google Ads. O sea, has hablado muy mucho de redes, pero igual que Meta Ads o toda la parte de TikTok Ads, también podemos entrar en detalle. ¿Qué estáis haciendo en Google Ads? También, ¿qué aprendizajes te llevas tú? Y en Google Ads me tienes que suspender, básicamente. O sea, si me haces un examen, me suspendes. Vale. No te No puedes ser bueno en despides. todo. Y es algo que con nuestra nueva, o sea, nuestra Chief Growth Officer, que ella es una enamorada de Google Ads, estamos realmente muy focalizadas de que esto es uno de los key components del 2026. Históricamente, Google Ads ha sido prácticamente para salvaguardar nuestra marca, ¿no? Porque obviamente a la que empiezas a trabajar con farmacias, todas las farmacias tienen su propio e-commerce, entonces empieza la guerra de a ver quién se lleva la venta de superlativa. Entonces, ha sido una inversión puramente en brand, básicamente. Claro, también porque, bueno, obviamente ya todos lo imagináis, ¿no? Cuando empiezas, los recursos, bueno, y cuando no empiezas también, siempre los recursos son limitados, entonces tú intentas ir a afinar aquello que te genera el siguiente euro, ¿no? La incrementalidad. Entonces, Google nunca hemos sabido realmente bien cómo generar esa incrementalidad. También porque yo considero que tenemos un producto, sobre todo la base era esta, ¿no? Que nuestro producto, el de la estrés y la ansiedad, que ha sido nuestro bestseller forever, es un producto que tú no estabas buscando. Es un producto que cuando yo te lo explico te das cuenta de que lo necesitas. Pero a este momento tú ni siquiera sabías que había un producto para el estrés. Tú sabes que tienes estrés. Bueno, primero igual ni sabes que tienes estrés. Cuando te digo los síntomas te das cuenta de que tienes estrés. Y luego cuando te digo que hay un producto, luego te interesas. Y especialmente cuando te hablo de los beneficios. Ah, ostras, esto me va a ayudar a que ya no me levante mañana a las 3 de la mañana y no pueda dormir. Efectivamente, esta noche dormirás del tirón. Oh, yo lo quiero. Claro, cuando no hay intencionalidad de búsqueda, Google Ads en un inicio pues se me quedaba fuera de scope. Eso sí, ahora yo tengo una fuerte obsesión con YouTube, que no sé si va tan al hilo, pero creo que sí, ¿no? Y creo que podemos crear muy buen contenido para YouTube en Ads incluso, o sea, y creo que podemos ir ahí fuerte y también en Google Ads Shopping, en todo. O sea, creo que va a ser un cambio ahora para Superlativo. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, cuando tú vendes un producto donde la demanda activa tiene que entenderlo, Sí. puede que busque ashwagandha, pero puede que esté buscando el ingrediente como tal y ir a un proveedor de ashwagandha y ya está. Donde estoy yendo es que, como tú bien dices, yo estoy en redes, ese cliente potencial pues tiene un hábito de estar en TikTok o en Instagram, da likes a contenidos enfocados a salud mental, etcétera. O sea, el algoritmo ahora es brutal. Sí, Y por X o por Y haces un buen hook, lo enganchas y se queda. Y es ahí que es lo que tú estás diciendo, le explicas su posible problema. Entonces, es que es 100% así. Es muy complicado en Google que, bueno, Google Discovery, pero es que no, nadie lo claro. entiende. O sea, es muy Ya. complicado. Y por otro lado tienes otro buscador que para mí yo soy el primer amante desde hace ya 2 años, o sea, siempre he sido consumidor, ¿no? Pero YouTube. Como tú bien dices, YouTube tanto es un canal de descubribilidad, porque es un buscador donde realmente el usuario puede hacer clic en algo que no estaba buscando, por recomendación. O sea, es muy interesante. O sea, nosotros en la agencia a día de hoy estamos creciendo gracias a YouTube
que es más un contenido, bueno, incluso podría ser parecido, que es formativo, ¿no? Sí. Entonces, Es que nosotros también necesitamos de formación. O sea, es un producto que te lo compras cuando te he formado sobre él. Entonces sí, YouTube creo que no, o sea, no lo hemos trabajado nada, pero para mí es la, el siguiente foco, de verdad. entonces estamos mucho hablando de contenido y esto es, todo el Mm. rato hemos hablado de crear audiencia propia, porque Sí, esto es generar audiencia propia, una audiencia que esté superlativa, pero también a veces me gusta esto de el caballero de Troya, que tú te vas a otra audiencia por un creador de contenido y presentas sí, ahí tu propuesta de valor. ¿Habéis hecho, o sea, habéis trabajado con influencers, sí. otros canales de YouTube? ¿Qué tal esto? No, YouTube no, ¿eh? Y tengo mucho interés. Perdón, sí, Quiero que creador de pase. contenido. Quiero que pase. Hemos hecho, este último año hemos hecho muchísimo influencer marketing. ¿Qué es muchísimo? Bueno, también es otro de los biggest learnings del emprendimiento en esta era digital. Y es cualquier cosa que quieras hacer tiene que ser a volumen. Cuando hablábamos de creación de contenido, sí, pero volumen, volumen mucho, porque necesitas aprender mucho. Influencer marketing también es un tema de volúmenes. El año pasado trabajamos con 2000 creadores de contenidos. 2000. Y se han publicado unos 6000 o 6000 y pico piezas. Hemos alcanzado 52 millones de impactos. Entonces, ¿qué hacemos? Somos unos fuertes amantes de los micro influencers o creadores de contenido. Creemos mucho en esas personas especializadas, nos encanta. Por ejemplo, claro, es que nosotros vamos a personas con estrés y ansiedad. Ostras, personas con estrés. Buah, es que, o que vivan situaciones de estrés. ¿Qué tenemos en España? Toda la gente que oposita. ¿Cuántos son los opositores? Muchísimos millones de personas en España, ¿eh? Que están con nervios de prepararse una oposición. Personas que se casan, que se mudan. Personas que, yo qué sé, coach de divorcio. Es que toda esta gente son influencers increíbles, porque su comunidad les sigue para estos tips y que puedan sacar, ¿no? En sus contenidos una herramienta más, ¿no? Útil, por ejemplo, en caso del opositor. Oye, que los de Superativa han presentado su producto y creo que os puede interesar porque ayudan tal, tal y tal y está indicado para estas personas, para estas no. Ostras, te abre a un público que realmente está muy interesado porque, y además se fían de ese coach, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? Como puede ser otro cualquiera. Pero sí que confiamos muchísimo en la amplificación de nuestro mensaje a través de esos influencers, que también hemos trabajado con influencers muy grandes, ¿eh? Pero y son otras dinámicas. No, claro, trabajas con su audiencia y, está genial, pero es verdad que donde hemos puesto mucho más énfasis y muchas más horas, evidentemente, es en la creación de una relación cercana, de verdad cercana, con todos estos influencers. Que nos abran las puertas a su comunidad, que dirás: "Es pequeña". Bueno, pero es que igual es mucho más relevante esa comunidad, ¿no? Sí, aquí acabas de dar un gran punto, ¿no? De la relevancia de esa audiencia. A mí incluso en el B2B pasa mucho, ¿no? Hombre, Ostras, tienes un podcast de e-commerce. Evidentemente, yo ya. no soy un podcast de mass market, sino solo con que me escuchen 100 e-commerce cada episodio, pero que realmente entiendan el pain, esa es una audiencia de calidad. Entiendo que vas por ahí, ¿no? Hablas de Sí, microinfluencer. sí, 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 totalmente. ¿Cómo escogías tú los creadores, esa audiencia? No, tenemos un equipo de influencer in-house. También es algo que, bueno, yo recomiendo siempre tenerlo dentro, ¿no? Porque tú tienes que crear esas relaciones, ¿no? Tienes que convencer a esas personas de que es una herramienta que pueden utilizar. Entonces sí, es a base de, pues, crear esas relaciones y lo hacemos todo in-house con un equipo dentro, sí. Vale. ¿Medís de alguna forma el impacto, aparte de las métricas, hay algún código de descuento para el No, influencer? es que no tenemos códigos de descuento ni referidos, porque Vaya, el que estaba esperando al final el código. no, eso sí, sin ningún problema. No, pero digo en general, o sea, porque no queremos que en redes sociales así, a lo loco, el código de descuento, porque como si pudiésemos canjear ese código de descuento en la farmacia, que me encantaría montar la fórmula tecnológica para que así sea, me encantaría tenerlo. Digo, masificado, obviamente a la audiencia se lo daremos. Pero
digo en general, ¿no? A todos los influencers con los que trabajamos. Por eso, ¿no? Porque no quiero que haya fricción entre canales, ¿no? Si quiero ser omnicanal, de verdad tengo que apostar por la omnicanalidad. Y no ha sido una de verdad, no tengo la capacidad de medirlo, es una pena. Sí que sé cuántos impactos diarios hemos tenido, cuál es nuestro earned media value, cuántos, ¿no? Cuántas personas nos han visto, y luego veo los resultados, ¿no? Que al final nos hemos posicionado el número 2 en nuestro segmento en cada farmacia en 2 años. Y ser el número 2 compitiendo con laboratorios que llevan toda la vida, pues ya me da el dato, ¿no? Sí, aquí, se nota también este cambio de tendencia, ¿no? Donde los canales antes podía ser los típicos televisión, periódicos, revistas, que costaban una pasta, tenías que ser grandes grupos para entrar allí, y lo que sucede con el digital es que haciendo un podcast bien hecho, ¿no? Bien estructurado en Bien TikTok, hecho, llegas y tienes exacto. mucho Contenido de valor, bien sí. hecho, evidentemente, tienes un gran impacto de marca. Genial. Pues ya solo para ir cerrando la parte también de go-to-market, tengo mucha curiosidad, hemos hablado de los canales, ¿no? De e-commerce, de pharma, de Amazon. Estos son los 3 core. ¿Hay alguno más así que pueda ser interesante o estos son los 3 principales? No, O sea, has hablado de las farmacias online, que entiendo que estos son e-commerce multimarca. sí. Aquí también, ¿cómo lo tratáis esto? También los conflictos de canal, también con vuestro canal propio, que es el principal. Bueno, yo siempre digo que somos la policía del precio. Intentamos, ¿no? Mantener. Estáis todas igual, ¿eh? Todas las marcas de suplementación estáis igual. Dicho esto, sigue. Intentamos que haya, ¿no? Coherencia, pero básicamente no mucho más. De nuevo, también lo decía, o sea, a mí me gusta que el consumidor nos estemos accesibles. Si les gusta comprar, por ejemplo, en Naturitas, porque obviamente amplían su cesta con un montón de otros productos naturales, estoy feliz de que así sea. O sea, y feliz de nuestro compromiso con Naturitas, estoy muy contenta, ¿no? Y con otros sí, portales lo mismo. Sí, no creo que haya que ponerle palos a esto, la verdad, No, no. porque quiero que la experiencia de compra sea siempre la mejor. Claro, aquí es lo y también, ¿no? Yo como estoy en las 2 caras, tanto estoy en e-commerce Mm. multimarca como los monomarca. Entonces, tú ves que la propuesta de valor de muchos multimarca es estar en shopping con un precio competitivo o haciendo packs, ya sabes cómo Sí. funciona, pero también por tu lado, pues tu canal directo, que es el que has crecido y también que tienes el contacto directo con tu cliente, que tienes feedback real. Entonces, entiendo que tampoco es evidente ni es fácil la relación de todos estos canales y que todos estén No, contentos, porque siempre hay un conflicto. no es evidente y especialmente porque la inversión que tú haces en marketing no sabes bien qué retorno tiene. No lo puedes medir. Y luego también que, por ejemplo, el algoritmo de Meta te penaliza, ¿no? Porque el algoritmo de Meta piensa, uy, pues este anuncio que lancé yo, en realidad no funciona tan bien, ¿no? Porque como solo tiene el pixel de Shopify, pero claro, igual Josep me ve en Meta, pero luego me compra en la farmacia. Esto Meta no lo sabe. Claro, después está ahí la agencia de performance justificando el ROAS, Claro, que es otro melón, ¿no? La atribución ya en claro, mi esta entonces la atribución es toda mentira, es toda mentira. claro. Lo único que sabes es que nada es real. Es muy complicado. No es evidente, pero bueno, creo que es claro que todos estamos en este sentido, cuando hay un conflicto entre diferentes canales, que es algo que sucede, que no creo que haya una solución única y bueno, creo que toca hacer mucha comunicación de esto con todos los partners. No hay más. Genial. Por último, ya no menos importante, siempre tengo la curiosidad de cuando tú empiezas con un direct consumer, el tema del margen. Porque claro, tu Muy bien. business plan al principio tenías un margen, era tu canal directo, pum, pero empiezas a poner intermediarios, ¿esto cómo se gestiona? ¿Qué margen te refieres? ¿A qué intermediarios te El refieres? margen bruto, o sea, Claro, no, o sea, al el margen bruto siempre estamos como entre un 75 o así. vale, Pero ¿qué intermediarios? claro, por ejemplo, tú empezabas, tenías tu canal directo y tu PVP, Sí, ya lo claro. que tú tenías claro, Sí, sí, era tu no. canal O sea, directo y ahí tu margen era para ti. sí, sí, Realmente era el margen era mucho más alto. Es decir, ahora con el volumen, de hecho, el canal farmacia es el que más creció el año pasado. Por lo tanto, hemos perdido muchísimo margen. Muchísimo, ¿no? O sea, pues al final, sí, efectivamente, el margen lo compartes con, con muchos partners. Pero es el coste de crecer.
hay que tenerlo muy en cuenta y especialmente ahora que también me planteo el 2026 y si quiero seguir creciendo, ¿no? También en cada farmacia digo, yo hay que tener en cuenta, ¿no? Que no tengo tanto margen, no tengo tantos euros para invertir en marketing también, ¿no? Entonces hay que buscar otra vez ese, esa creatividad para seguir haciendo mucha visibilidad, igual con menos dinero, ¿no? O sea, disponible en la empresa. Pero como te decía, yo creo que las marcas solo se hacen grandes y solo se hacen visibles una vez están por todos lados. Las ves en la calle, las ves en las tiendas, las ves, bueno, si fuera, yo qué sé, otro tipo de producto, pues también en el supermercado, lo que fuera, ¿no? Entonces, para mí es importante estar cada vez más disponible y eso también pasa por estar cada vez más en cada farmacia y sí, perder margen, ¿no? Entonces, en el mix global, cuando solo hacíamos Shopify teníamos muchísimo más margen. Ahora cada vez vamos perdiendo ese margen por compartirlo con partners estratégicos, pero confío que esa es la vía correcta, ¿no? Si solo hiciéramos Shopify, creo que hay un momento que te estancas. No lo sé, no quiero descubrirlo. A ver, evidentemente aquí todo el mundo puede opinar. Me ha gustado mucho 2 puntos que has dado. Uno que es el de convenience, es decir, al final puedes adaptarte tú a tu cliente y no al revés. Sí. Entonces, si el cliente compra en farmacia, pues bueno, un herbolario o en Amazon o donde sea, pues estar allí. Y después el volumen, que yo soy muy fan del volumen, de hacer mucho, mucho de una cosa y después ya vas aprendiendo a base de hostias y lo vas corrigiendo, Sí. ¿no? Entonces, para mí estos han sido 2 claves. Y después, y ya por último, y ya vamos a la fase de inspiración, suscripción. Venga, Esto dale. sí que no te lo puedo dejar pasar. Es un modelo de suscripción y en el Shopify, quien quiera que entre y quien tenga curiosidad que pruebe el producto, tenéis planes de suscripción. Esto, desde el día uno, pregunta uno, ¿era Shopify o era otra tecnología? ¿Migrasteis? Siempre no, siempre Siempre Shopify, Shopify. porque suerte has tenido. Me costó mucho decidir, eso es verdad, Vale, porque claro, era una época que no era tan evidente, pero hablé con un verde Pere Paola vale. y me dijo: "No lo dudes ni un minuto, pero ni un minuto, bájate ahora mismo Shopify. Ahora, es que quiero que te lo bajes ya". Y yo: "Venga", me convence de que al principio, claro, no tienes que pagar tanto, ¿no? Entonces, empecé con Shopify directamente y ya estaba disponible la opción de recharge, la aplicación de subscription, y directamente la instalamos. Entonces, siempre desde el inicio he tenido la opción de suscripción. Es cierto que España no es un país en el cual el consumidor tenga mucha inclinación a la suscripción, pero yo intento que sea lo más fácil posible suscribirse y desuscribirse, que la experiencia de compra sea de verdad muy, muy, muy fácil y sí que es cierto que los lifetime values de alguien suscrito es exactamente el doble de la gente que no está suscrita. Entonces, claro, sí, yo esto lo pienso igual una vez a la semana, de cómo puedo hacer que haya más gente que se suscriba. Pero por lo que he dicho antes, es que la experiencia de consumo de nuestro producto es mejor cuando la tomas más meses, ¿no? O sea, notas más beneficios, por tanto, la gente se queda, ¿no? O sea, como que te tienen que dar la oportunidad de seguir tomándolo, ¿no? Entonces, esa suscripción inherentemente lo consigues y hay mucha más satisfacción de compra. Pero no puedes poner esas barreras de no, solo suscripción. Bueno, porque realmente te afecta muchísimo al performance. O sea, si solo pones, oye, solo te puedes suscribir, es que no conviertes prácticamente nada en España. Es que no. Así como en Estados Unidos mucha gente ¿no? Opta por ello, de verdad creo que en España no es posible, ¿no? El consumidor esas quiere la libertad y lo entiendo. Es algo que en muchos proyectos de suscripción que vemos en la agencia pasa, ¿eh? Está la idea mágica de que el modelo de suscripción es brutal, ¿no? A Es nivel que lo es, business pero plan, pero después el mercado te pone en tu sitio y tienes que dar esa opción, ¿no? De compra única, incluso al principio solo para validar el producto, aunque incluso ves a veces te puedes suscribir, después de suscribirte te sale más barato, ¿no? Pero ya. no, es compra única. Sí, sí, que es que además te estoy diciendo que el dato de lifetime value es el doble, teniendo en cuenta toda la gente que se suscribe y se desuscribe, ¿eh? O sea, metiendo ahí Y en España esto. al 100%. O sea, Aparte, vídeo, claro que estás esto. Genial, pues nada, con esto creo que la persona que haya llegado hasta esta fase ha aprendido un montón y ha aprendido muchas cosas. Y ahora sí que nos vamos a la parte de inspiración, que seguro muy que bien. podemos aprender un montón de ti. Entonces,
en tu día a día, que vas también con el cortisol bastante arriba, así que seguramente producto de su negativa, ¿qué te da la vida para aprender o escuchar algo sobre el mundo de emprendimiento, e-commerce? ¿Qué me da la vida? Sobre todo aprendo a través o de libros o de podcasts a día de hoy. Algún Substack igual, pero principalmente podcast. Paso bastante algo de rato en el coche, la ida y la vuelta a la oficina y me gusta optimizarlo escuchando podcasts. En YouTube también, ahora que me has dicho YouTube, también me gusta algún YouTube. Y algún libro Vale. por la noche también me leo. Es verdad que no consumo ningún tipo de series ni de películas. No es que esté en contra, es que realmente no encuentro el tiempo para eso. Mis podcasts favoritos, sobre todo el que no me acabo siempre consumiendo todas las semanas, es Marketing Operators. Lo recomiendo al 100% a todas las personas que estén interesadas en e-commerce, que trabajen en algún e-commerce, ya sea performance, influencer marketing, tendencias. Son 3 operators de verdad, de 3 marcas muy, muy, muy grandes en Estados Unidos, que comparten sin filtros qué les hace sufrir, en qué están ahora mismo, en qué están trabajando, qué van a hacer para crecer en 2026, pero es que te lo comparten todo con todo lujo de detalles y luego también invitan a otros operators o a otros, incluso agencias también que sean importantes y relevantes, y comparten, bueno, hay capítulos como más específicos. Está muy bien, de verdad. Sí, bueno, justo lo hemos hablado ahora fuera de micros, ¿no? Ujú. Que ahora lo voy a escuchar porque no lo tenía ubicado. Y también me comentabas algunos libros que estoy viendo por aquí que también están en la newsletter. Sí. Lo veo, que son muy recomendables. Cuéntanos, ¿cuáles son? Mira, el primero lo pongo el de How Brands Grow. Esto me lo recomendó una persona y realmente va justo lo que te estaba diciendo del learning, de ser accesible. Este libro es denso, ¿vale? No te lo voy a negar. Hay momentos que dices, madre mía, es complicado mantener la atención porque todos los hot takes que tiene, todos los argumentos, los sostiene muy bien con estudios muy gordos. Es muy de marca, muy de marketing, pero justamente este argumento que yo te decía, yo creo que las marcas crecen cuando están más accesibles, ahí te lo desglosan y te lo desgranan perfectamente y te explican muy bien por qué, ¿no? Y por qué tienes que creer en ello. Muy, muy interesante. Bueno, un típico que es el Good to Great, que habla más de la Ujú. cultura empresarial, que este es de Jim Collins, que este me lo leí bastante recientemente y me gusta mucho. El último que me he leído es 10 times is easier than 2 times, de Dan Sullivan. Esto me encanta, obviamente también habla de todo el volumen que estaba diciendo, ¿no? De todo el marketing digital es volumen, si quieres hacer influencer marketing tienen que ser 2000, ¿no? Y luego el último que voy a recomendar, ¿vale? Que es muy simpático este libro. Pero es muy simpático, pero es que luego es el libro que más he vuelto a leer de todos los libros que me he leído, ¿vale? Y el título no le hace ninguna justicia. Se llama How to Get Rich, ¿vale? Es Es como el de How to Influence People and bueno, de cómo hacer amigos y influir a las personas. es un es un escritor que se llama Félix Denis, que él realmente, tiene una editorial, o sea, y le gusta mucho escribir, incluso escribe poesía. O sea, que realmente el título no refleja lo rico que es el libro en sí mismo, ¿no? Pero luego te explica cómo él, explica, es un poco autobiográfico, o sin un poco, es autobiográfico con sus learnings principales, pero es un emprendedor, ¿no? Es un emprendedor que empezó él su propia publishing company, no sé cómo le dice, ¿no? Su propia editorial, y te da unos aprendizajes de o sea, cómo lanzar una empresa, cómo gestionar un equipo, un montón de cosas que son muy, muy, mm, muy importantes, muy enriquecedoras y que me he acordado de ese libro bastantes veces y bastantes veces he vuelto a mi móvil, he abierto la aplicación Books y he buscado el capítulo en el cual te explicaba eso que había vivido él. Y os lo recomiendo mucho porque además te lo pasas muy bien leyéndolo. El tío es muy inteligente Estoy y muy viendo la foto, divertido. estoy viendo fotos de él. Es un person, es que te mueres de risa con este. No sé, si en unas te lo lees en unas vacaciones. Léelo en unas vacaciones. Y es que te lo pasas bien leyéndotelo, este libro. Es divertido. Genial, pues mira, hemos dado aquí algunos libros interesantes. Yo este último no lo conocía, así que ya lo tengo anotado. Y
por último también tenías un creador de contenidos que me ha hecho gracia porque yo también lo sigo y quiero Bueno, sí. vender muy bien. El matrimonio Ormozzi, me parto con el matrimonio Ormozzi. Yo sigo más a ella, quizás porque también soy mujer, ¿no? No, pero ella es una CEO espectacular y te habla muchísimo de liderazgo y es algo que obviamente todos tenemos que aprender, especialmente cuando estás en un proyecto que empieza a crecer y empiezas a tener un equipo y te habla mucho de, sí, cómo hacer unas buenas entrevistas, cómo generar una cultura interesante. O sea, la tía es una crack, realmente. A veces no sabes si el éxito de Hormozi es por él o por ella, te lo digo de verdad. Seguro que es por ella, seguro. Que le pone orden. Le pone orden a su caos. No, sí, bueno, tú ves los dos perfiles y es lo que tú dices. Y en los dos contextos, ella ves que, o sea, tiene como los frameworks que siempre sacan, Sí, sí. o al menos yo siempre los he escuchado primero de ella, que está, bueno, que Está está muy bien tirar, pero con un sí, poco de organización. Sí, 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 sí. 100%. Una tía que organiza muy bien. La verdad, Genial, son lo dos. tenemos por aquí también. Y siempre me gusta preguntar, para ir encarando la entrevista, ¿e-commerce qué te gustan? ¿Y cómo es que me gustan? Bueno, he referenciado a P de Paula, lo voy a volver a referenciar. Yo creo que es un e-commerce español que es fantástico y un referente para todos. También me gusta el e-commerce de mis amigos de Holistic, siempre sacan cosas muy chulas. Y luego, así como más de Estados Unidos, alguno en el que me he fijado siempre mucho es Ritual.com, que no usan Shopify, hemos visto, pero que a nivel branding me parece un caso de éxito muy ejemplar, porque llevan pues por lo menos 7 años o 8 con el mismo branding y yo creo que si fuera un Shopify sería con la misma plantilla de Shopify. La empresa ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Se han posicionado como el suplemento número 1 prenatal de Estados Unidos, del mercado. Han crecido un catálogo, han crecido todo, pero la esencia de ese e-commerce es siempre la misma. Y me acuerdo mucho de ellos porque al final las marcas, ¿no? Vamos cambiando, ahora rebranding, ¿no? ¿Cuántas marcas han hecho 7 rebrandings, no? Y pienso, oye, hay una marca que no ha hecho rebranding desde que nació hasta ahora, ¿no? Ya han pasado un montón de años y ellos siguen fieles y digo, qué gusto, ¿no? O sea, qué esfuerzos de marketing más bien vehiculados, ¿no? Ese euro invertido fue fantástico. Así que eso se lo estudio bastante. Para que el logo lo hubiese hecho la fundadora, ¿no? O fundador, No sé, lo hacen genial, de verdad. ahí lo has dejado. Sí, sí. Genial, genial. Pues nada, hemos llegado al final del podcast. No me he acordado de decirte, y esto lo voy a dejar grabado porque si alguien ha llegado al final va a descubrir esto después de más de 100 episodios, que tenemos una sección escondida. Lo tendría que haber dicho fuera de micros. Así que ahora ya te la diré. Entonces nos vamos a despedir. Va a quedar raro, pero bueno, es diferente este episodio. Y después te voy a preguntar sobre retos profesionales, ¿vale? Dicho esto, Ok. ah, mm, bueno, te iba a preguntar sobre tu contexto, pero lo dicho, antes de ir a Singapur, Sí, finanzas has comentado, ¿no? sí. Antes de esa etapa en Singapur, ¿qué hacías también? ¿Fue universidad y Singapur? No, fue universidad y luego finanzas directamente. Estuve en Vale. Luxemburgo 2 años y luego ya me fui a Singapur. Sí, o sea, he estado mucho tiempo en finanzas, la verdad. Y cuando ya estuve bastante tiempo en Venture Capital y entendiendo bien el emprendimiento es cuando me lancé al otro lado de la mesa, ¿no? De ser la que invierte a ser la emprendedora. Entonces, tú eres un pelín rara avis, porque sabes muy bien de números, esto es clave, y encima haces marketing, sabes vender, porque lo has demostrado. Bueno, eso es lo que he tenido que aprender. Correcto. Entonces, claro, entiendo que todas las P&Ls y toda la inversión en marketing lo llevas al dedillo. Sí, eso se me da un poco mejor. Es verdad que el marketing lo he tenido que aprender con el emprendimiento. No tenía ni idea, pero es que también cuando estudiábamos en la universidad no existía el marketing digital. Soy así de mayor. Sí que había el SEO, pero no, claro, no, las redes sociales estaban empezando. O sea, sí, no, Entonces, no existía ok, performance marketing. Los hawkers de lo turno no existían todavía, ya porque me gradué en 2010. sí, sí. Entonces, con ello tienes unas bases muy buenas a nivel de negocio, ves muchos negocios Mm. en el Venture Capital. Tengo amigos, o también tú me lo vas a confirmar, el Venture Capital es un negocio
muy intensivo, ¿no? Es decir, muchas horas, PowerPoints, de convencer gente. Sí, sí, claro. Tienes que crear casos, tienes que analizar muy bien el negocio y analizar un caso para defenderlo, por qué invertir o por qué no, ¿no? Entonces tienes que entender muy bien de unit economics, tienes que entender muy bien del sector, de las tendencias, de cuál es el futuro para ello. Hombre, tienes que gestionar el riesgo de esa inversión, ¿no? Entonces, y una de las piezas fundamentales es el equipo del proyecto, ¿eh? O sea, de lo que más se invierte es en founders, en realidad. O sea, miras pocas cosas, 3 cosas. ¿Cuál es el mercado potencial? ¿Cómo es el equipo que lo funda? Y inherentemente, ¿cómo es el negocio? Es decir, cuando hablas de es lo que hablabas del TAM, ¿no? El equipo que lo va a hacer posible, qué han hecho, porque al final es qué han hecho y por qué ellos, y después las propias operaciones, me imagino, ¿no? Sí, claro, si de forma natural ese negocio ya tiene esas tendencias positivas que tú necesitas, ¿no? O sea, si tiene sentido Claro. a nivel numérico que sabes que va a ser fructífero, ¿no? Por ejemplo, que el working capital sea positivo, que no necesiten demasiada financiación, ¿no? Que los márgenes sean lo suficientemente grandes como para que cuando hayan cambios no se caigan, ¿no? Son varios puntos que ahí inherentemente hay negocios que ya no tienen sentido desde el punto de partida, ¿no? No tienen sentido para recibir inversión, ojo, ¿no? Eh, porque, yo qué sé, igual tiene una capacidad limitada, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú tienes un estudio de yoga donde solo caben 20 personas, pues tienes ese. Bueno, o una agencia de SEO, que me pasa, ¿no? Una que son personas, son procesos y cada vez que creces más personas pierdes calidad, o al menos es lo que yo a día de hoy. Sí, pero bueno, son negocios que empezarlos los puedes empezar sin inversión. Sí, O sí, sea, sí, está claro. digo que tengan sentido para recibir inversión, ¿eh? No. Sí, sí, 100%, no, no, matiz, ¿eh? Es decir, en mi caso yo soy muy consciente, hay muchos negocios iguales, ¿no? Pero en nuestro caso, a veces lo pienso, ahora que hemos cerrado el año en febrero, ¿no? Vale, luego, con este EBITDA que ha quedado, ¿qué hacemos? Y yo lo pienso, digo, vale, mi cuello de botella son las personas, Sí, que sí. llevamos de puto culo No, claro, cuando y no tienes una podemos, empresa de servicios es así. es así. Pero tú tenías claro desde el minuto uno porque lo has dejado en el 23, ¿no? Abres para, bueno, inversión, ¿no? Para crecer. Sí. ¿Desde el día uno tenías claro que lo querías hacer o fue también la naturaleza del negocio No, que siempre vale, quise tener inversores, siempre. También es una decisión personal de que no quería hacer esto yo sola. O sea, empecé sola, pero no yo prefiero tener, ¿no?, una parte pequeña de un pastel grande que la totalidad de un pastel pequeño. Fin. Y me gusta además aprender de los demás, me gusta trabajar en equipo, me gusta que otras personas me inspiren. No no soy de hacerlo yo solita todo el rato. No, prefiero los demás. Em, pero bueno, son decisiones personales, o sea, admiro profundamente a la gente que no quiere seguir en esta vía, y no creo que sea o sea, imperativo que tengas que tener inversión externa, para nada, no es imperativo, no, claro, es una claro. decisión. No, pero estoy muy de acuerdo contigo que el TAM es enorme en esta casuística. Ujú. A nivel de ejecución, pues, lo que voy a decir, lo has hecho tú y lo estás cumpliendo, así que tampoco tenemos el equipo, ¿no? Y la parte de operaciones ya la has explicado muy bien. Con ello te pusiste en la otra cara de la mesa, ¿no? Y fuiste a buscar inversión Sí. con todo el contexto que ya sabías, ¿no? Hombre, es verdad que no tenía los contactos porque yo no había trabajado en Europa, pero entiendo bien cuáles son las dinámicas, las negociaciones, los términos, qué es un term sheet, qué va a pasar, cómo es una due diligence, todo, ¿no? A qué inversores sí y a cuáles no, cómo dirigirme a un inversor. Eh, Esto daría porque para un podcast, ya ¿eh? sí, sí, Daría para un perfectos, que es dudar, me ya risa mucho, ¿no? no, porque claro, cada fondo de inversión, cada venture capital tiene su negocio. Ellos se dedican, porque claro, ellos también tienen sus inversores. Entonces, cuando sus inversores les venden, vamos a invertir en este tipo de empresas, en este estado, en esta facturación, en estas regiones, tienen que cumplirlo y no van a hacer una excepción por ti, ¿no? Entonces, no pierdas el tiempo o no les hagas perder el tiempo a inversores que no cumplen su tesis contigo. Entonces,
intenta dirigirte o aprender o identificar qué inversores sí que les podrías encajar. Que eso no quita que si lo único que te pasa es que estás demasiado early, no empieces conversaciones. Al contrario, hay que empezar conversaciones desde muy pronto, ¿sabes? De, oye, estoy aquí, esto es lo que voy a hacer, let's keep in touch. Y eso es fantástico, ¿sabes? Porque al final empiezas a elaborar una relación desde muy al principio y conforme vas creciendo les vas haciendo touch points, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a forjar la relación. Y luego lo que es muy, muy interesante es que te acabes casando con alguien que comparte tu visión. Eso es quizás lo más importante, ¿no? Al final es un matrimonio y como en cualquier matrimonio, si tú no quieres hijos y tu pareja quiere 4 hijos, tienes un problema. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Intentar ver que, o sea, que es que al final no es algo hostil, de verdad, levantar capital. Es de crear una relación a largo plazo con alguien y es de hablar mucho, de entender qué buscan, qué buscas tú. Es agradable, de verdad, ¿eh? Lo de levantar capital. Yo no lo veo algo. Sí, se ve como con miedo, ¿no? Desde fuera, pero no tiene por qué tenerlo. Al otro día haremos ese podcast, ¿vale? Sí, no, ahí el punto no. Y en algunos boards que he tenido la suerte de estar, pero ya más como Ujú. agencia o temas de marketing digital y tal, dando una opinión, a mí sobre todo lo que me parece muy interesante es el poder tener inversores que te dan una segunda opinión. Bueno, es que es increíble. Yo los tengo y además tengo inversores que saben mucho de mi sector. Entonces es una opinión, primero que tengo la suerte de que se lo preparan, yo me preparo el board, les envío los materiales y ellos se lo preparan con antelación y van al board ya con una opinión formada y la compartimos, la discutimos y a mí me sirve que es increíble, ¿eh? O sea, porque claro, el emprendimiento es muy solitario y aunque tengas equipo, pues también es solitario, pues les tienes que liderar y es complicado. Y hay decisiones que son difíciles de tomar porque tampoco tienes la información. No que sean difíciles de que te generen sentimientos, no, de que realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, el mercado es muy cambiante. Entonces, tener a alguien que lo único que busca es el bien de la compañía, de verdad, objetivamente, y que tiene experiencia, que conoce el mercado, incluso potencialmente mejor que tú, es una maravilla, ¿eh? O sea, es muy recomendable. Sí, sí, 100%. Am, bueno, pues con esta llamada que Ujú. valorar también la opción, ¿no?, de inversión, evidentemente falta, se podría dar un contexto de 2 horas de podcast sobre este tema y Seguro. creo que todo esto ha venido de tu contexto y experiencia y que has estado en los 2 lados, ¿no? Creo que Sí. es muy interesante, pero también hoy es lunes, nos queda toda la semana aún, así que nada, de mi lado agradecerte un montón tu tiempo, para la persona que haya llegado hasta aquí, espero que haya aprendido algo, que si es así y piensa en su amigo, se lo comparta, y así seguimos Claro. creciendo en este mundo del e-commerce, y agradecerte un montón tu tiempo, Teresa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, para la persona que haya llegado ahora sí hasta aquí, nos hemos despedido ya antes, ha habido un corte mágico y estamos en la sección escondida. Y ahora ya estamos, ¿eh? Ya te dejo, ya te libero. Te doy tiempo para pensar, porque no te lo he dado antes. Un reto de este último 2025 que hayas tenido y te hubiese gustado que alguien te hubiese venido antes y de, hey, cuidado con esto, que te vas a llevar este aprendizaje. Vale, que el coste de innovar no es tanto la innovación en sí, sino el go to market. Tenemos un producto que nos costó bastante formularlo, que es el primer producto para, eh, pues es un producto natural de efecto rápido para los picos de estrés o la sensación de nervios o incluso la sensación de ansiedad y que nos costó mucho formularlo, fue mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, mucho test, mucho todo, pero una vez lo pares y ahí dices, ¡guau! La mejor innovación, la farmacia en plan, madre mía, no tengo nada así, es increíble. Pero luego el coste real es educar a la gente. O sea, explicar bien, porque, claro, que, o sea, que al final es como, es mucho más fácil no inventar nada, mucho más fácil. Es mucho más fácil coger un producto que ya existe y mejorarlo. Mucho más. Es mucho más fácil, en el caso de suplementación, es mucho más fácil hacer un magnesio y hacer algo mejor. Que no te presento algo que no has visto en tu vida, que no sabes ni que existe y que te va a cambiar la vida. No, porque el coste luego de
educar a todos los farmacéuticos, educar a todo el consumidor, educar, o sea, educar no de te va a enseñar lo que es, no, sino de explicar para qué lo usas, para qué. Es tan grande que me lo pensaría 2 veces ahora, ¿eh? O sea, que no estoy súper orgullosa, pero le pondría mucho más presupuesto, claro, no solo al desarrollo y a el estudio clínico, etcétera, sino realmente al go to market. Entonces, Bueno, como crear marcas categoría, ¿eh? sí, claro, crear una categoría. Como marca es, oye, coge algo que ya exista, ¿no? Ayer veía un vídeo del de Bloom Nutrition, que es una marca en Estados Unidos de suplementación que ahora factura 500 millones. O sea, una cosa loquísima. Y que hicieron bootstrapping hasta 185 millones. Y yo decía, nosotros no hemos inventado nada. O sea, nada. Lo único que hacemos es productos que ya existen y I make them look cuter and nicer, ¿sabes? Y and that they taste good, ¿sabes? Y ya está. Y pienso, míralo, qué crack, ¿no? O sea, no es mi vía, para nada, pero luego pienso, a eso me hizo reflexionar. Digo, es que es verdad que el coste de, de innovar es grande, y hay que tenerlo en cuenta. Y lo pasé un poco por encima. Eso es lo que me ha pasado. Bueno, todo lo pasado, evidentemente, en tu caso ha Claro. funcionado, pero es cierto que cuando tú creas un producto que ya existe, una categoría que ya existe, vas a una piscina que más o menos está llena. Después te salen con el libro del Blue Ocean, de los cojones, y tú dices, Sí. bueno, sí, mucho Blue Ocean, pero Claro. hazlo tú, ¿no? Inventa el nuevo iPhone, no te jodes. No, pero claro, piensas, vicio, no han inventado la hamburguesa, ya existía. ¿Qué han hecho? Algo mucho más cool, mucho más bueno. Pues está cojonudo. ¿Por qué? Porque no tienes que enseñar al consumidor a comer una hamburguesa, ya saben lo que es. Lo único que haces es que la experiencia sea mejor, ¿no? Entonces, no te digo que sea más fácil, sino que yo lo subestimé, ¿no? Pensé, voy a lanzar la mejor innovación porque esto es una necesidad que tenemos todos y es una necesidad que tenemos todos. Y este producto es fantástico, tiene una evidencia científica de alto nivel, pero tiene un coste asociado a que el farmacéutico mentalmente no sabe dónde posicionarlo, porque no hay nada igual. Sí, sí. Me has dejado pensando con este tema. Entonces, déjame dirigirlo todo. Creo que me han salido algunas ideas que tengo que hablar con Belén para unos temas que hemos ido hablando ahora. Y ahora sí, para la persona que ha llegado al podcast, espero que haya sido de súper utilidad. Ha sido una masterclass, de verdad. Hay un montón de hilos por los cuales tirar, que intentaré desgranarlos todos en la newsletter. Y ahora sí que sí, Teresa, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao.